Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. De vez en cuando nos gusta ver un poco temas de protocolos y temas de agenda, por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces hemos encontrado esto de después de la tormenta, objetivos de la agenda globalista, ideología de género al 100%, tolerancia al 100% con toda perversión posible, incluida la pedofilia. Bueno, bastante en línea. Aborto libre al 100%, incluso después de nacer. Ahí estamos de acuerdo. Hay que, hay que liquidar a todo el mundo, que la gente es muy pesada. Legalización de las drogas 100%, producción, comercialización y uso. También está bien. Así. Lo que pasa es que esto tiene un problema, porque al final, claro, si tú lo legalizas, se convierten en empresas que van a producir, entonces la gente que vive del tráfico ilegal, pues va a quedar sin trabajo. Y hay muchos sitios donde vive del tráfico ilegal. Va a ser bastante simpático el que haya manifestaciones en contra de la legalización de las drogas, precisamente en los sitios donde más drogas hay ilegales, porque claro, les interesa. Divertido, va a ser bastante divertido. Abolición de todo lo orgánico, no solo se aceptará lo transgénico y semillas estériles que solo se venden transnacionales como Monsanto, y no al uso de la medicina natural. Eso sí que es bastante interesante. Y eso sí que lo estamos viendo, porque al final la medicina natural está totalmente prohibida y, digamos, lo orgánico no es que esté abolido, pero se va a ser tan caro que no se va a poder acceder, con lo cual vas a poder acceder la mayor parte de la población a unos niveles muy básicos, que básicamente van a ser los transgénicos. Eugenesia total, muerte asistida como derecho, ahí también estamos de acuerdo. ¿Dónde empieza el aborto? ¿Dónde acaba la eugenesia? ¿Dónde acaba el aborto empieza la eugenesia? Pero bueno, estamos bien porque así se limpia la sociedad de puta madre, todo el mundo al hoyo y a correr, ¿vale? ¿Que te aburres? A tomar viento. Y ya está. Es que además que luego en el fondo es que está bien, porque dices, ¿este que aporta? Nada, fuera, a tomar por culo. Lo vamos a, como es las típicas pelis lo vamos a suicidar, que es bastante divertido. Prohibición del uso de combustibles fósiles, esto lo tienen súper a rajatabla, está clarísimo, ni gas, ni petróleo, ni nada. Esto lo tienen ya bastante encaminado, está claro. La calentología pasaba al planeta, o sea, todo lo que es el calentamiento global, como se suele decir, calentamiento global, cambio climático, todas esas historias. Y claro, al final el planeta se mueve, el planeta tiene, bueno, el tiempo se mueve, digámoslo así. Como el tiempo se mueve, pues es una muy buena excusa para poner impuestos, como lo que es la huella de carbono esta, que va a ser súper divertida. Y hay uno muy interesante que dice que la huella de carbono que quieren eliminar es la tuya, ten cuidado. ¿Vale? Abolición de la propiedad privada, esta también van bien, todo para el Estado, todo del Estado, todo para el Estado y todo por el Estado, comunismo puro. No sé de quién será al final la propiedad, pero desde luego serán comunitarias, algo así, o serán de grandes multinacionales, pero esto también, al final, ¿cómo se hace? Impuestos, ¿vale? Es decir, aquí lo orgánico se sube de precio, aquí las drogas se bajan de precio para que todo el mundo esté flipado, con lo cual al final, digamos que de aquí vas aquí, entonces eliminas un montón, o sea, el objetivo es eliminar bastante gente. Si esto es la agenda, el objetivo es eliminar bastante gente, pero además que sea barato, y tampoco nos cueste una pasta. O sea, cuidado, que sea algo bastante razonable y que no nos cueste mucho. ¿Cómo se elimina la propiedad privada? Pues subiendo impuestos, claramente, a la propiedad. Las empresas lo podrán, digamos, entre comillas, soslayar, pero el particular seguramente tenga bastantes problemas. ¿Qué más tenemos? Eugenesia para perfeccionar al ser humano, ¿vale? O sea, no es exactamente eugenesia para perfeccionar al ser humano, que es, digamos, el transhumanismo para perfeccionar al ser humano. Empobrecimiento generalizado para que no haya diferencias. O sea, claro, dices, hay igualdad, pero claro, igualdad por arriba, igualdad por abajo, ¿vale? Pues no es igual, hay una igualdad por abajo. Todo el mundo estará igual de pobre, salvo las élites y los líderes políticos de turno. Salvo las élites, no sabemos quiénes son, pero eso está claro. ¿Quiénes formará parte de las élites? Pocos. Estaremos ahí difícil. Se prohíbe el uso de efectivo. Claro, el efectivo prohibir el uso de efectivo es muchísimo más disruptivo. Fijaos, prohibir el uso de efectivos es mucho más disruptivo que introducir una CBDC, que introducir las criptomonedas. O sea, Bitcoin es disruptivo, Ethereum es muy disruptivo.
Y otra puede ser disruptivo también. Prohibir el uso de efectivo es súper disruptivo, porque de repente te encuentras que tu dinero ya no lo vas a poder ver nunca más. O sea, no tienes esa confianza que tienes del papel de llevar en la cartera $20 o 20 euros. ¿Vale? Eso sí que es disruptivo. Hambrunas y escasez para incendios y todas las historias para disminuir la población, de que somos muchos y solo los más aptos sobrevivirán. Bueno, forma parte de esto sí también. Modificación artificial del clima, eso va con lo anterior, como control de territorios y países que intentan salirse del sistema, y no solo para eso, sino también para provocar las hambrunas y las escasez. Eso también, para todos. ¿Vale? Y al final, claro, lo modifican para hacerte creer que esto está cambiando, pero claro, lo cambias tú. Esto es como cuando la agenda, dice, joder, mi madre es adivina, ¿no? Verdad, que tu madre tiene la agenda de la casa, con lo cual tiene claro lo que va a pasar. ¿Vale? Gobierno único mundial usando agencias supranacionales como la ONU y la OMS, totalmente, eso ya está prácticamente, porque al final las cosas más relevantes son de ese gobierno mundial. Es decir, no te puedes escapar. El Gafi, por ejemplo, que no aparece aquí, el Gafi es bastante una agencia supranacional que te dice todas las recomendaciones que tienes. ¿Vale? Y pensamiento único, censurando y castigando el pensamiento disidente. Y esto también, o sea, al final vivimos en un mundo de pensamiento único. Absolutamente. Absolutamente. Es decir, prácticamente el 95% piensa igual en todo el mundo. O sea, no solamente eso en mi país, México, España, Colombia, Chile, no, da igual. O sea, en todos los lados. Hay muy poquita disidencia. Luego tenemos otro que es muy gracioso, que es el protocolo de los payos de Sion. Me nos ha encantado. Dice contenido de los protocolos, libertad ficticia en la política, totalmente. Promoción de tendencias subversivas en la ciencia y en el arte, totalmente. Guerras económicas, absolutamente. Guerras mundiales y conflictos internos. Bueno, muchos conflictos, ¿vale? Muchas guerras. Allá mundiales no, porque es más complicado. Revoluciones mundiales también. Derechos ficticios para las masas, sí, eso de los derechos es bastante curioso. ¿A qué tiene uno derecho? Que realmente dice, vaya gilipollas. Establecimiento del comunismo está un poco en línea, pero no exactamente un comunismo, es una cosa un poco extraña, ¿vale? Control de la prensa, control de la información que se nos da la información que, que quieren, ahora toca calentamiento global por todos los lados y es una cosa bastante simpática, o sea, marzo 2020, marzo 2022 el COVID, desaparece el COVID desde marzo del 22, parece que ya no hay COVID, ya ves ahí los grandes estadios llenos de gente y grandes conciertos de miles de personas, todos más pegados que pegados, y parece que el COVID no existe. Y ahora pues llega el calentamiento global, la modificación del clima y tal, el cambio climático, todas estas cosas. Y todo, claro, lógicamente, esto es un control de la prensa, porque que todos digan lo mismo nos parece flipante, al menos los grandes medios. ¿Vale? Corrupción política, eh, triunfo, digamos, de las tendencias por medio del voto del pueblo, sufragio universal y despotismo de las masas. O sea, digamos que se impone la democracia, pero claro, una democracia, digamos, dirigida. Al final es, vamos a hacer que la gente vote, pero que vote lo que nosotros queramos. Con lo cual, si eliges entre A y B, pero A y B son tuyos, tú estás perfecto, controlas el sistema. Libertad, igualdad y fraternidad, totalmente. Inestabilidad de las constituciones, o sea, sujetas a cambio, bastante interesante. Charlatanería parlamentaria, evidentemente, también, o sea, desde de los eruditos de los parlamentos de los siglos XIX a lo que hay ahora, que es una basura. Eh, entorpecimiento de los jóvenes mediante una educación fundada en teorías y principios falsos. Bueno, sí, sí. Pero más sobre todo, fijaos que ahora, por ejemplo, esta es la primera vez que los jóvenes notan que van a vivir peor que sus padres. Ya llevan bastantes años pasando eso. Entonces es una cosa como muy, muy complicada. Promoción de las distracciones para evitar la reflexión, juegos, diversiones, pasatiempos, prostitución, actividades deportivas, drogas, fijaos. O sea, es decir, que todo el mundo, una especie de ocio gratuito, bastante interesante. Destrucción del cristianismo y las demás religiones, decadencia de la fe y el culto. De la decadencia de la fe religiosa en general y el culto al dinero. Bueno, a ver, creo que buena parte de la decadencia del cristianismo es por el propio cristianismo. Entiendo que interesa, o sea, que esto cambie.
Y también el culto al dinero, hombre, en cierto modo, dices, joder, es que dices, vale, es el pobre, dices, bueno, pobre, pobre, me cago en la puta, así que todo el mundo está forrado, menos tú. Dices, joder, no sale ni un pobre ahí contando su vida. Dice, aquí, a las 7 de la mañana, debajo de un puente, hasta aquí, a las 8 de la tarde, pidiendo en una esquina, hasta pedir esquina, ¿no? Entonces, claro, con el tiempo te das cuenta de, de que la vida esta de la pobreza es una puta mierda. Yo siempre he pensado que a un tío pobre le tienes que coger y decir, venga, un mes con un tío forrado. Y haciendo lo que hace él. Ya cuando vuelves a la pobreza y el último día ya te despiertas en tu casa tras esos 30 días. Joder, qué putada. Claro, dices, no, yo vivo bien, no, es que no has visto, o sea, no sabes lo que es vivir bien, ¿vale? Descrédito de sacerdotes cristianos y disminución de su influencia, también por culpa de ellos, se vuelve otro tipo de influencia, es decir, toca un cambio de modelo y se cambia y se va a otra cosa. Importancia de acumulación del oro, del dinero, digámoslo así, el antisemitismo como, digamos, por la causa, es decir, que otros nos ataquen y ahora sí nos defendemos. Educación superficial o cada vez peor. Abolición de la libertad de enseñanza, del pensamiento crítico, o sea, eso está claro, es decir, no hay libertad digamos, de qué aprender y el pensamiento crítico cada vez ha desaparecido. Manipulación y falsificación de la historia, totalmente. Es decir, aquí la historia se reinterpreta en función de lo que a nosotros nos interesa. Dices, no, es que una historia, digamos, tampoco tenemos muy claro cuál ha sido, pero desde luego lo que sí que ha sido es que la han ido cambiando según les ha convenido. Pero, o sea, que al final, esto es como las películas de Netflix que aparecen en los medievales, aparecen llenos de negros, chinos y mujeres, cuando los que se pegaban de leches eran todos hombres y feos y blancos. Pero bueno, luego dicen que no les hacen caso, claro, es que es poco creíble. Pero bueno, tú pon la historia como te salga de las putas pelotas y para eso es tuyo. Luego, no quieras que yo te pague por eso también, claro. Anarquía entre los obreros y la habituación al alcohol y al encarcelamiento de los puntos de necesidad. Bueno, anarquía no tanto, porque ya hubo una época de anarquía y ahora hay una época de control, pero sí que es cierto que hay un encarecimiento de productos y una gran tolerancia de la sociedad al alcohol. O sea, el alcohol y el borrachera se han impuesto por todos lados. O sea, nos parece flipante. Claro, también es cierto que la gente tiene que, digamos, que salirse de algún sitio. Entonces, la única forma es eso. Control de la economía por la vía de especulación, totalmente. Crisis económicas, generación de deuda por medio del impuesto, totalmente. Es decir, crisis por endeudamiento, monopolios o bien oligopolios, totalmente. O sea, el control de la economía por parte de unos grupos, ¿vale? Gobierno mundial, totalmente. Destrucción de nacionalidades, fronteras y diversidad de monedas. Sí, eh, digamos, dilución de las fronteras, dilución de las nacionalidades y dilución de la diversidad de monedas. ¿Esto está claro? Provisiones de las sociedades secretas, eso bueno, tampoco son tan importantes. Las sociedades secretas relevantes ni sabemos cuáles son. Propagación de ideas como darwinismo, marxismo, miechismo, liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo. Sí, pero al final hay una especie de capitalismo global, digámoslo así, que recorre todas las capas del mundo y todas las capas de la sociedad, de culto a la pasta, bastante interesante. Propagación del materialismo filosófico, hay que comer, en el fondo tampoco está mal. Establecimiento final del orden y del verdadero bien, ¿vale? Con establecimiento de un orden mundial y de un, entre comillas, un verdadero orden mundial, en el sentido de que al final habrá un grupo que se hará con el control, seguramente, ¿vale? Bueno, pues estos son bastantes cosas, todas estas cosas son bastante que hemos contado, están sucediendo la mayor parte de ellas, ¿vale? ¿Hacia dónde vamos? Control total, agencia total. Y aquí lo que más nos preocupa sobre todo es el pensamiento único, porque al final del pensamiento único y el no cuestionar viene el resto de cosas. Es decir, cuando no te haces preguntas,
te dejas dirigir por todos los demás. Entonces, realmente puedes hacer pocas cosas. Entonces, en fin, esto nos ha llamado mucho la atención, nos ha parecido muy simpático. Veremos a ver dónde acabamos. Como les decimos nosotros, un día menos para la purga, que además se va haciendo necesaria. Un abrazo y hasta siempre.